Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Palabra Ciudadana que transmitimos a través de UChile Televisión. Hoy día lo que nos va a ocupar es el borrador de la nueva Constitución, en particular sus propuestas en materia de sistema político, legislación, participación ciudadana, cómo es el presidencialismo atenuado, cómo funciona el bicameralismo asimétrico. Son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer en nuestro panel. Pero antes de entrar en esta materia, les quiero recordar que UChile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital. En la región metropolitana y en ciudades como Chillán y Temuco lo hacemos en la señal 11.2, pero también en Antofagasta, Osorno y Punta Arenas estamos en el 7.2. Además tenemos streaming, así que puede ver todos nuestros programas anteriores y los por venir también en uchiletv.cl. Y otras vías de comunicación están abiertas en Twitter, Instagram y Facebook, en nuestra cuenta @uchiletv, y por supuesto el correo electrónico canaluchiletv@uchile.cl. Bueno, el sistema político, participación ciudadana, cómo legislar, cómo va a operar la relación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, es lo que nos va a ocupar hoy día, pero por supuesto antes una buena explicación de esto con hartos datos para entrar en materia. Nos ha preparado en la siguiente cápsula Judith Herrera. A mediados de mayo, la Convención Constituyente despachó el borrador de la nueva Constitución. El documento contiene casi 500 artículos que suman varias novedades, como derechos sociales, junto con cambios de instituciones y también al sistema político. Así, entre los puntos que se modificaron está, por ejemplo, la eliminación del Senado, que es reemplazado por la Cámara de las Regiones, o también la eliminación del Tribunal Constitucional, que es reemplazado por una nueva Corte Constitucional. También se suma el concepto de democracia paritaria, lo que busca garantizar que en los distintos espacios sociales las mujeres tengan al menos un 50% de representación. Además, en este documento los menores de 16 a 17 años van a poder tener derecho a voto voluntario, mientras que los mayores de edad van a seguir con su voto obligatorio. En términos generales, en el nuevo texto, el Estado tiene un carácter regional, plurinacional y también intercultural. La convención que redactó el borrador está compuesta por 154 constituyentes, y una de las comisiones principales que se encargó del foco en este tema fue la de sistema político, gobierno, poder legislativo y sistema electoral, que está compuesta por 25 convencionales. La Comisión de Sistema Político sumó en total 65 sesiones que se extendieron entre octubre del año pasado y mayo pasado. En esta se delinearon los cambios que finalmente estamos viendo en el borrador. Se espera que para poder establecer el nuevo modelo de sistema político exista un periodo de transición. En el pleno de la Convención Constituyente se aprobó el informe elaborado por la Comisión de Sistema Político. Dicho informe fue el que finalmente se incorporó en el borrador de la Carta Magna. Uno de los objetivos que tienen los cambios e incorporaciones respecto al sistema político es actualizar la Constitución que nos rige. Con esto se busca que el Estado y las instituciones puedan velar por el pluralismo y la interculturalidad, por ejemplo, y también representar a facciones sociales que hasta el día de hoy han estado muy invisibilizadas. De hecho, según algunos constituyentes que trabajaron en la redacción del borrador, como lo es el abogado Fernando Atria, el sentido del texto es formar una relación política distinta a la actual, que permita restablecer los vínculos sociales que se han roto, mediante la incorporación de un Estado social de derecho, mediante también un nuevo trato con los pueblos originarios y también el Estado regional. Este fue el Expuicómetro de esta semana. Y después de esta explicación interesante de Judith Herrera,
Quiero iniciar la conversación con nuestros panelistas de hoy día, partir presentándolos. Ellos son dos grandes abogados constitucionalistas. Me refiero a Sebastián Salazar, doctorando en Derecho y Ciencias Políticas, docente adjunto de Ciencias Sociales en la Universidad Estatal de O'Higgins. ¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Yana? Un gusto saludarte a ti, a quienes nos están escuchando. Un gusto poder compartir con el profesor Couso una instancia como esta, así que con frío, pero con hartas ganas de poder conversar sobre el sistema político. Lo mismo nosotros. Y a Javier Couso ya te me adelantaste en la presentación, abogado constitucionalista también, doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de California, académico de la Universidad Diego Portales. Javier Couso, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jan. Me gusta estar con Sebastián también. Bueno, ya hemos tenido oportunidad de leer, releer, estudiar el borrador de la nueva Constitución. Queremos enfocarnos hoy día en el nuevo sistema político que se propone a partir de este documento. Y quiero partir preguntándole a Sebastián acerca de cómo evalúa si realmente está atenuado el hiperpresidencialismo en la propuesta de sistema político, que en general lo vemos a partir de esta atribución de colocar urgencias, la capacidad de vetos, las iniciativas exclusivas del presidente, todo aquello que desaparece, en qué medida lo hace, es la opinión que me gustaría escuchar, Sebastián, de ti. Vale, gracias, Yana, por tu pregunta. Mira, que hay dos cosas bien paradójicas, porque efectivamente en el sistema político que mantiene un presidencialismo se atenúan algunos elementos, principalmente en la tramitación legislativa, como tú señalabas, el tema de las urgencias, se desradicaliza un poco la figura del veto, sobre todo en los vetos en las etapas finales, pero se concentra el presidencialismo en otros ámbitos, que está enfocado principalmente en la ley de presupuestos, sobre todo pensando en la discusión con el Estado regional. Muchas de las definiciones y materias, por ejemplo, de la descentralización fiscal y financiera, van a depender de la ley de presupuesto. Y adicionalmente hay dos otros elementos que fortalecen ese presidencialismo. El primero también es lo referente a la recuperación dentro de un contexto democrático del rol del presidente de la República en un sistema presidencial sobre las Fuerzas Armadas y las policías, que creo que es una de las principales innovaciones sobre la materia, dejar esta idea de poderes de seguridad o autonomías que tenían los institutos armados en las relaciones cívico-militares y cívico-policiales, y adicionalmente la figura de la potestad reglamentaria dentro de un dominio mínimo legal. Esos son los aspectos que se fortalecen del presidencialismo, pero, como decía anteriormente, los aspectos que se desradicalizan tienen que ver principalmente en la relación Congreso-Ejecutivo, y yo creo que ahí hay unos importantes avances sobre la materia. Javier, otro aspecto bien interesante en la desconcentración del poder, y en particular del poder ejecutivo, es el énfasis en las autonomías regionales. Eso es bien interesante, no lo hemos experimentado y además estaba pendiente incluso desde la Constitución del 25, ¿no? Sí, solo para complementar lo que planteaba antes Sebastián, yo creo que es importante cuando uno habla sobre sistema político, recordar que hay dos valores en juego. Por una parte, y que están a veces en tensión, se quiere dotar de más gobernabilidad, ese es un objetivo importante de todo sistema político, evitar que esté trabado. Esto ha ocurrido, por ejemplo, muchas veces en Estados Unidos, que llega un presidente de la República, pero también en Chile. Llega un presidente de la República con un programa y no lo puede ejecutar, lo que genera una desafección con el ciudadano respecto a cómo funciona el sistema democrático. Entonces, la gobernabilidad es un objetivo de todo sistema político, y por otra parte, y esta es la parte que entra en tensión con la gobernabilidad, es importante que haya contrapesos, porque mucha gobernabilidad pudiera ser mal utilizada por un gobernante con pretensiones autoritarias. Entonces, eso explica que a veces uno encuentra en el debate sobre el sistema político en la nueva Constitución argumentos contradictorios. Hay personas que señalan, no, va a estar demasiado fragmentado el Congreso Nacional, por lo tanto va a haber imposibilidad de que un presidente lleve a cabo su programa, o no, tiene demasiadas pocas atribuciones de la Cámara de Regiones, entonces falta un contrapeso y podría un presidente autoritario o con funciones autoritarias
tener todo el poder. Entonces, esto calza muy bien con la pregunta que tú hacías, Yana, porque hemos visto que este país ha tenido una historia de centralismo. Incluso en la Constitución del 33 se disolvieron unas asambleas provinciales que contemplaban la Constitución del año 28, de 1828, que nunca se llegaron a implementar, pero que estaban ahí como embrionarias. Y como tú bien mencionabas, en la Constitución del 25 hubo un intento descentralizador que no se materializó. Entonces, en este momento, la gran oportunidad que brinda y que va en la línea de compensar la mayor capacidad que va a tener cualquier gobierno, si es que tiene mayoría en la Cámara, el Congreso de Diputadas y Diputados, de llevar a cabo su programa. Pero uno de los contrapesos es claramente las autonomías regionales, que van a acercar el gobierno también a las personas que viven en regiones. Chile padece de centralismo, y yo creo que es uno de los grandes aportes que podría tener esta nueva Constitución. Ahora, mencionaste, Javier, el desafío de la gobernabilidad en la relación del Ejecutivo con el Legislativo, que puede ser como tú nos recuerdas que ha sido varias veces y es uno de los problemas de trabar los avances de los programas de gobierno que tienen ratificación de la ciudadanía. Para eso son elegidos los gobiernos, para implementar sus programas. Entonces se eliminan, por ejemplo, iniciativas exclusivas del presidente en varias materias, y eso puede ser un problema al revés, digamos, porque entonces los parlamentarios pueden contrariar el programa de gobierno. Y en ese sentido, Sebastián Salazar, me gustaría conocer tu opinión acerca de eso, la iniciativa exclusiva que se cambia por las leyes de concurrencia. ¿En qué medida eso puede permitir sintonía o mantener estos malos incentivos que tienden a entrabar los procesos legislativos impulsados por los gobiernos? Creo que es importante hacer una reflexión previa sobre por qué de una u otra forma se deja esta figura de la iniciativa exclusiva y se transita a este modelo un poco más intermedio en la forma en que se ha estructurado y las relaciones del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. La propuesta de la Constitución actual, la radicalidad que lleva a cabo respecto a la iniciativa exclusiva, que entre paréntesis son reformas constitucionales que se hacen en la Constitución del 25, y principalmente durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se hace la última de esta materia por aspectos de gasto público. En la Constitución del 80 se llegan al extremo. Eso acompañado adicionalmente con la figura del colegislador que tiene el presidente de la República, maneja los tiempos y adicionalmente maneja los vetos. Entonces, si uno mira sistémicamente esta figura, claramente uno se da cuenta de que en ese ámbito nos encontramos con esta radicalidad en materia de iniciativa exclusiva del gasto público. Y eso se tensionó ahora último con un fenómeno de la fragmentación, como nosotros estábamos conversando, que es un fenómeno que se da en todas las democracias occidentales, incluso en países tan estables como Suecia, hay gobiernos de minoría. Entonces el problema de la fragmentación es algo que no solamente está radicado en Chile. De otra forma, lo que permite esta figura de las leyes de concurrencia presidencial es destrabar el conflicto. Conflicto que de una u otra forma estaba trancado con las figuras de las iniciativas exclusivas del presidente de la República. Era muy común la necesidad de presentar proyectos de ley, los cuales eran declarados inconstitucionales de entrada. Eso de una u otra forma generaba otros desincentivos en el proceso político. Por lo menos acá se está buscando conducir el conflicto y las necesidades a través de una vía clara y específica que corresponde a una decisión de cierto grupo de parlamentarios, particularmente la Cámara del Congreso de los Diputados, y con una decisión presidencial. Eso puede generar un conflicto, sí, efectivamente, pero esa canalización de ese conflicto es mucho más adecuado de hacerlo que simplemente tener una cortapisa previa, que corta de entrada cualquier tipo de discusión sobre la materia. Entonces, esta es una vía intermedia que necesariamente va a tener que ser observada, pero que va a tener que resolverse políticamente. Y eso era algo que efectivamente la Constitución del 80 no establecía con las grandes e importantes atribuciones que tiene el presidente de la República en materia de tramitación legislativa. Creo que es un avance. Va a estar en construcción, debe evaluarse, pero de una u otra forma es una alternativa a la radicalidad que tenemos el día de hoy.
¿Tú estás de acuerdo, Javier? Porque de todas maneras la concurrencia presidencial se puede obtener o se puede no obtener. Sí, a ver, yo creo que esta se llama iniciativa de concurrencia presidencial necesaria. ¿Y qué quiere decir necesaria? Que finalmente un proceso de proyecto de ley que es de impulso del Congreso puede caerse si el presidente retira su concurrencia, retira su patrocinio, por decirlo así. Como decía Sebastián, esto, claro, traslada ese conflicto, si se quiere, pero dada la crisis que tiene la iniciativa exclusiva, hoy día estamos en una realidad de desobediencia persistente del Congreso a la Constitución en materia de iniciativa exclusiva. Ese es el estado desde el cual partimos. Entonces, considerando esto, me parece que es un intento de buscar un equilibrio, como decía Sebastián, de que no sea un portazo de entrada, sino que haya un diálogo constitucional, por decirlo así, entre el presidente y el Congreso, pero donde el presidente tiene la última palabra. No hay que confundirse que a la larga, si el presidente retira la concurrencia, y eso en materias específicas, además se redujeron las materias que son de iniciativa, por decirlo así, que requieren que el presidente esté patrocinando. Era un listado mucho más largo en la Constitución vigente. Y en la futura eventual nueva Constitución se reduce eso, a cuestiones básicamente de gasto y de tributos. Hay un concepto nuevo también que se debatió bastante y es el bicameralismo atenuado. Algo mencionaste, Javier, tú respecto del temor a pulsiones autoritarias con una sola cámara. Finalmente se mantiene el Congreso de Diputados y Diputadas con una cámara territorial que va a tener ciertas funciones parecidas a las que tiene hoy día el Senado, no las mismas. ¿Está realmente atenuado, Sebastián? Quisiera partir por tu opinión y después con Javier. ¿Está realmente atenuado el bicameralismo? Creo que sí, creo que la asimetría y la atenuación de ese bicameralismo se ve en que van a haber ciertas materias de ley de acuerdo regional que son de interés regional que van a verse en ambas cámaras y van a haber otras materias que se van a ver solamente en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Aquí hay que recordar una definición previa que yo creo que es importante para poder entender cómo la Comisión de Sistema Político funcionó desde los inicios de las discusiones, desde febrero hasta que terminó en mayo entregando su propuesta final. Y es que la decisión del Estado regional, que creo que es la más clave de todas las transformaciones que está proponiendo la nueva Constitución, de una u otra forma condicionó al sistema, a la discusión del sistema político. Porque si uno miraba enero y febrero, que parece que ha pasado mucho tiempo, pero solamente son algunos meses, había una discusión entre unicameralistas y bicameralistas. La discusión sobre presidencialismo o parlamentarismo fue rápidamente abandonada y la discusión se transó en, bueno, una o dos cámaras, y cuando empezó a avanzar las propuestas de Estado regional, bueno, se hizo la necesidad de avanzar en dos cámaras, y ahí entramos en una discusión entre eufemismos, entre una cámara y un consejo, entre que cumple o no cumple un Senado, etcétera, pero al final la discusión era cuánta asimetría debería existir o no en ambas cámaras. Y en ese sentido creo que se avanza adecuadamente en esta materia. Recordar también que el bicameralismo asimétrico era una propuesta que incluso venía desde sectores de Evópolis y de Renovación Nacional. El colectivo del Apruebo y el colectivo socialista ya la planteaban adicionalmente. No es algo que haya aparecido espontáneamente, sino que había reflexión de por medio y que además se vio, como les decía yo, fortalecido por esta discusión del Estado regional. Creo que se avanza adecuadamente en distinguir los niveles de la tramitación legislativa. Ahí se cayó en última instancia la insistencia de la asimetría en la idea de la comisión mixta, pero independiente de eso, creo que se avanza bien y se ponen los acentos en aquellos aspectos que son importantes, aquellos acuerdos de leyes regionales, que creo que es importante el acuerdo de las leyes de acuerdo regional, y adicionalmente la participación de nombramientos en autonomías constitucionales. Creo que ahí son los dos aspectos donde la bicameralidad está funcionando de manera adecuada. Sebastián Salazar, Javier Couso, los invito a una muy breve pausa y retomamos inmediatamente esta conversación.
Y ya estamos de vuelta con Sebastián Salazar y Javier Couso conversando acerca del sistema político que propone este primer borrador de la Convención Constitucional. En particular, quedamos pendientes con el tema del bicameralismo asimétrico y me interesa, Javier Couso, conocer tu opinión respecto al problema de la representación que plantean las facultades legislativas de la Cámara Territorial, porque teóricamente está diseñada para no ser proporcional, es decir, representar más bien las realidades territoriales de las regiones y no necesariamente a la proporcionalidad de los y las electores. Pero al quedarse con facultades legislativas, ese problema puede estar tensionado o no. Bueno, nuevamente aquí se plantea la discusión que planteábamos al comienzo, la idea de que son dos valores en tensión. Gobernabilidad, esto es que los órganos políticos procesen las demandas de la ciudadanía, y eso en general reclama que haya menos obstáculos para que la ley se produzca, y por otro lado, digamos, un balance de poderes, un contrapeso. Entonces, como decía muy bien Sebastián al comienzo del debate sobre el sistema, pasamos del parlamentarismo al presidencialismo atenuado. Y si uno lo piensa, el parlamentarismo supone que el borde entre el poder legislativo y ejecutivo está casi difuminado, porque el legislativo genera al ejecutivo en un sistema parlamentario. O sea, el primer ministro es un parlamentario y sus gabinetes son parlamentarios. Entonces, casi no hay una separación de poderes entre poder ejecutivo y legislativo. Acá ciertamente lo hay. Y se han fijado que en las últimas semanas se dejó de hablar de unicameralismo encubierto, porque yo creo que el peso de esto fue muy, digamos, en el inicio de la campaña, diría yo, por desacreditar este mecanismo, donde en el fondo, como explicaba Sebastián, lo que tenemos es una Cámara primordialmente legislativa, que es más proporcional, donde el voto de cada ciudadana y ciudadano vale más o menos lo mismo de Arica a Punta Arenas, versus una Cámara que es primordialmente regional, pero que tiene unas atribuciones que no son menores. Pensemos que, a la luz, concentrémonos un segundo en lo que es el intento de un eventual gobernante con pulsiones autoritarias. ¿Qué es lo que han hecho esas personas? Por ejemplo, en Europa, Orbán, lo primero que hacen es una reforma constitucional para aprovechar su mayoría circunstancial y transformar la Constitución a su gusto. Bueno, las reformas constitucionales son cuestiones que van a tener que ser aprobadas por la Cámara de las Regiones. Esto es central. Lo mismo el sistema de justicia y sistema legislativo en general. Entonces, las acusaciones constitucionales, que es otro momento en que uno podría imaginarse un líder autoritario tratando de, por ejemplo, acusar a jueces de la Corte Suprema, requiere que el Senado, por decirlo así, el ex Senado, hoy día la Cámara de Regiones, sea el que lo haga. Entonces, como podemos ver, esto está bastante compensado, creo. Sebastián, ¿algún comentario a este planteamiento? ¿Tú piensas que está bien balanceado y que se respeta el principio de la proporcionalidad a pesar de las facultades legislativas de la Cámara Territorial? Creo que sí, creo que está bien adecuado. La Cámara de las Regiones en el trámite legislativo se concentrará en la ley de presupuestos, porque está este cruce entre sistema político y Estado regional, y va a estar presente también en esta discusión que va a ser la gran política pública que va a poner interesar el gobierno, el Poder Ejecutivo. Está presente en aquellas materias de la construcción del Estado regional, sobre todo en materias de salud, vivienda, derechos sociales, pensando principalmente que el Estado regional, las autonomías regionales van a ser los grandes prestadores de servicios públicos. Está presente esta atribución en las leyes de acuerdo regional. Está presente también en todo lo que es la implementación de los estatutos, de las leyes que de una u otra forma van a definir este contorno del Estado regional a nivel político, a nivel administrativo y a nivel fiscal y financiero. Funciona como contrapeso en materia de la acusación constitucional, como plantea el profesor Couso. Va a participar en nombramientos. Creo que está debidamente balanceado y equilibrado los aspectos más centrales de las definiciones
de política constitucional que ha estado adoptando la Convención Constitucional y que plasma en el borrador. Obviamente van a haber materias, y aquí siempre uno dice, el Día Nacional de no sé qué, el día feriado tanto, que no es necesario que exista un bicameralismo, que tengan que recurrir a 2 cámaras para eso, pero en aquellas materias esenciales y fundamentales de esta definición de política constitucional sí están debidamente adecuados, es coherente con los nombramientos también, que yo creo que también ese es un elemento que de una otra forma fortalece a la Cámara de las Regiones, pensando en la experiencia que hemos tenido este último tiempo con los nombramientos en el Tribunal Constitucional por parte del Congreso, los nombramientos del Banco Central, del Senado, u otros organismos o autonomías constitucionales que han sido cuestionados por binominalizados o por cuoteados en sentido estricto. Creo que esa interacción de ambas cámaras le da más legitimidad democrática en este cruce de representación política, pero también de representación regional, que son los 2 principales elementos en los cuales se estructura el sistema político. Bueno, revisamos el presidencialismo atenuado, el bicameralismo asimétrico, pero nada de esto funciona bien sin un sistema de partidos fuerte, y ahí estamos al debe, y yo tengo la impresión, ustedes me corregirán, que no está muy bien abordado en el borrador de la Constitución, o por lo menos se deja a ley. Y el otro tema es la participación ciudadana, que ahí sí hay harta innovación. Javier Couso. Sí, tú tienes toda la razón, Yastra. Si hay algo que no quedó resuelto, ni bien ni mal, simplemente en la convención dejó entregada a la ley la conformación del sistema electoral. Y eso es clave. O sea, el régimen electoral, esto es cómo se traduce la votación en escaños, no quedó abordada más que en una ligera línea que habla algo de alguna proporcionalidad. Pero eso es como el sistema nervioso, el sistema político, el sistema de partidos políticos. Y es algo que queda pendiente y donde la ley acaba de haber una tremenda, yo diría, va a ser quizá las leyes más relevantes que va a tener que dictarse en los próximos 2 años, porque esto va a regir, por supuesto, para la próxima elección del Poder Legislativo, y eso no está resuelto. Ahora, desde el punto de vista, la esperanza es que el Legislativo, como en alguna medida el hecho de que hay un cambio de régimen y la actual Cámara de Diputados desaparece, van a poder individualmente postular los actuales diputados y diputados al Congreso próximo que viene. Lo mismo ocurrirá con el Senado, van a poder postular eventualmente ya sea al Congreso de Diputados y Diputadas o a la Cámara de las Regiones. Pero en algún sentido el fin de época, si es que se aprueba el texto constitucional que estamos analizando, va a dar pie, creo yo, para que puedan tener alguna altura de miras y libertad para diseñar un sistema electoral que dialogue con este texto constitucional. Si eso no ocurre, vamos a tener un problema. Y desde el punto de vista de la participación ciudadana, porque sí hay mecanismos de democracia directa que son bien interesantes, que no hemos tenido y que han funcionado bien en otras democracias, Javier. Sí, gracias por recordarme esa segunda parte de tu pregunta. Existe una iniciativa popular de ley y una iniciativa de derogación de ley, que son a nivel nacional lo más importante. También hay otras instancias de participación que son inéditas para Chile, pero la más relevante desde el punto de vista de la ley nacional es la iniciativa popular de ley, que requiere un 3% del padrón. En el fondo, básicamente, es forzar al Parlamento, al Congreso Nacional, a que evalúe si una ley que es propuesta directamente por la ciudadanía es o no algo digno de que se transforme en ley. Y en el caso de la derogación, se requiere el 5% ahí del padrón para derogar leyes. Me parece que esto es algo que puede sonar muy innovador, pero en otros países ha funcionado bien en la medida de que esté bien planteada, tiene que ser nítida. El trabajo ahí del servicio electoral de que, por decirlo así, esté seguro que se juntaron las firmas, digamos, del 3 y 5% respectivamente, esté bien hecho eso. Pero yo creo que tenemos un servicio electoral que está a la altura. Me parece que va a ser algo que va a refrescar y oxigenar el sistema. Sebastián, si quieres acotar algo, porque bueno, son 2 temas los que vimos, la participación o democracia directa en estos 2 ámbitos, pero también lo del sistema de partidos. Con respecto a la participación, la democracia participativa creo que se innova adecuadamente. Uno de los diagnósticos respecto a la crisis político-institucional
del sistema político de la Constitución de 1980 era la distancia que existía entre los representantes y los representados. Y creo que en este escenario de crisis de la democracia representativa tradicional, liberal, que nosotros hemos estudiado y que de una otra forma hablamos de la igualdad formal, un voto, y delegar fiduciariamente a los representados, a los representantes en la toma de decisiones, ya estaba en cuestión. El hecho de que la conformación misma de la convención, donde proviene un mundo principalmente de personas independientes, este es el lado bueno de la gran mayoría de los independientes, que se crearon mecanismos para que estos pudieran participar en los distintos niveles en la toma de decisiones. El profesor Couso hablaba del ámbito nacional, pero también esto se va a reflejar a nivel regional, a nivel comunal, que creo que es importante oxigenar, ventilar, refrescar la democracia representativa a través de estos mecanismos de democracia participativa. Y ahí yo creo que se está innovando muy satisfactoriamente. El lado malo de los independientes es lo que nos pasó con el tema del sistema electoral y del sistema de partidos políticos. Demasiados incumbentes habían en la convención, de partidos políticos, pero adicionalmente de movimientos de independientes que de una u otra forma querían profundizar aún más la igualdad de condiciones que refleja el texto constitucional el día de hoy en materia de participación política para optar a cargos de elección popular, que este contempla el capítulo 2 de Nacionalidad y Ciudadanía. Creo que el hecho de que no se haya tomado una decisión de fondo en la convención es positiva, sobre la base de que la alternativa a esa era reconocer constitucionalmente los partidos políticos, pero adicionalmente a los movimientos políticos. Y creo que eso hubiese sido mucho más complejo, perjudicial, y hubiese generado mucho más daño a la fragmentación y los problemas de gobernabilidad, y adicionalmente hubiese debilitado mucho más a los partidos políticos como instancias, corporaciones que de una otra forma conllevan un programa político ideológico que vaya más allá de una acumulación de meras expectativas o de políticas identitarias que no pueden tener un correlato común. Claramente esto se va a patear al próximo Congreso, que va a tener que resolver esta materia. Lo positivo de eso es que van a haber menos incumbentes, va a estar la experiencia traumática de lo que ocurrió con la lista del pueblo, que de una u otra forma va a servir como un elemento también de contramayoría, que va a plantear el legislativo, pero creo que dentro de los escenarios en los que se hizo el debate, la etnografía de la convención, creo que se tomó una decisión salomónica bastante adecuada. Ahora, va a haber esta forma de participación de partidos que queda pendiente, pero hay un aspecto que son las representaciones especiales, en el que exploramos e innovamos incluso bastante en la Convención Constitucional en materia de paridad, por una parte, y de representaciones especiales de pueblos originarios. Y eso llegó para quedarse. Lo de los independientes a lo mejor llega hasta aquí, está pendiente, pero el nuevo Congreso de Diputados y Diputadas va a tener representación paritaria y escaños reservados. ¿Eso va a generar tensiones al comienzo, o la experiencia que ya tuvimos es suficiente como para haberlo absorbido desde el punto de vista cultural, Javier? Yo creo que son dos preguntas en una, porque respecto a la paridad de género, mi impresión es que funcionó bien. Yo no he visto una sola crítica a ese aspecto de la convención. En otras palabras, ¿hubo algo negativo de que haya habido paridad en el proceso constituyente porque hubo paridad en la convención? ¿Paridad de género? Yo creo que es bien notable que no ha habido una sola crítica de ningún sector. Entonces, la paridad yo creo que pasó el test, por decirlo así. En el caso de los escaños para pueblos indígenas, mi impresión es que la poca participación que hubo en el padrón es algo que queda al debe. O sea, en otras palabras, pudiendo haber votado mucha más gente, votó muy poca gente en el padrón de escaños reservados. Y eso es algo que va a haber que estudiar probablemente qué es lo que ocurrió ahí. Porque va a quedar como permanente en la Constitución, pero no, yo creo que está en rodaje todavía eso. No podría, y de hecho hubo un sesgo político. Si uno mira la representación de los escaños reservados a pueblos indígenas, desde el punto de vista ideológico hay un sesgo. ¿Por qué se produjo? Habrá que estudiarlo. Pero no es
razonable que, digamos, todos los escaños hayan sido de izquierda o a lo más centro-izquierda, pero no hubo nadie de derecha. Y en este país la derecha, sabemos, tiene un 35, 40, 44% permanentemente. Entonces, algo ocurrió ahí. Bueno, de hecho es uno de los temores que tiene el sector más conservador con la representación indígena, que vuelva a sesgar la composición del Parlamento. Sebastián, ¿cómo lo ves tú? Sí, creo que el tema de los escaños es complejo, como decía el profesor, por el tema de la cantidad de votos que recibieron los escaños reservados, pero también las discusiones sobre temas o materias que se fueron dando en la Convención Constitucional. Este tema partió con mucha efervescencia, pero a raíz de las críticas que se han dado en el debate público, algunas de las cuales yo encuentro bastante complejas de sostener, académicamente, políticamente lo puedo entender, académicamente hay algunas críticas que son bastante cuestionadas. Creo que esa misma tensión interna en la Convención generó que, por ejemplo, el tema de los escaños reservados no queda resuelto en la Constitución. O sea, se consagran, pero no se definen cuántos ni cómo, lo cual también es coherente con esta indefinición en materia de partidos políticos y movimientos políticos. Hubiese sido muy complejo que se hubiese resuelto constitucionalmente un aspecto del sistema electoral y otro no. ¿Qué es lo que se tomó la decisión? Bueno, que toda la decisión del sistema electoral se fuera a la ley y se discutiera ahí, y por último se canalice institucionalmente esa demanda de representatividad de los pueblos originarios en la instancia legislativa, en el poder constituido correspondiente, que es el que tiene que llevar esta discusión más adelante. Pero claramente, con respecto a los pueblos originarios, creo que es importante que esta discusión se aclare, se estudie, como decía el profesor, porque es necesario que no se genere un efecto reactivo o de contrarreforma, por decir de alguna manera, respecto a debilitar o no ese mecanismo de representación especial, a diferencia de la paridad, que funciona adecuadamente. De hecho, la paridad benefició a hombres, por decirlo de alguna forma, y uno de los principales líderes políticos de la Convención se vio beneficiado por la paridad. A ese nivel estamos hablando. Esperemos que en el caso de los escaños reservados y la implementación de estas cuotas de participación en el Parlamento no se genere este efecto negativo que les he señalado, porque de una u otra forma es necesario que los grupos que históricamente han estado desaventajados y no han tenido la debida representación política bajo una idea de igualdad sustantiva, sí lo puedan tener y trasladar las necesidades que esos sectores requieren en la formulación de las políticas públicas y la toma de decisiones públicas. Bueno, nos quedan hartos temas pendientes, incluso si lo acotamos a este ámbito del sistema político, participación, pero llegó el tiempo que siempre es escaso, así que les quiero agradecer muchísimo. Javier Couso, abogado constitucionalista, doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de California, académico de la Universidad Diego Portales, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y lo mismo Sebastián Salazar, abogado constitucionalista, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, docente adjunto de Ciencias Sociales en la Universidad Estatal de O'Higgins. 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias a todos, a ustedes por la invitación. Que estén muy bien ambos. Chao. Y después de esta conversación tan interesante, vamos a revisar cómo ha sido el trabajo de las 3 comisiones que quedaron a cargo, por una parte del preámbulo, además de los artículos transitorios, y de la armonización de este primer borrador. Vamos a revisar un resumen de este trabajo preparado por Valentina Rosas, ella es subdirectora de la organización Tenemos que Hablar de Chile. Veamos. Durante la semana pasada, el trabajo constituyente estuvo marcado por el regreso al Pleno, los preparativos para el cierre del proceso y por las palabras del presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública. El mandatario indicó que el gobierno tiene el deber de garantizar que las personas puedan manifestarse libremente y de manera informada votando en el plebiscito del 4 de septiembre. Además señaló que tanto las opciones apruebo como rechazo son igualmente válidas. Por su parte, la mesa directiva acordó que se realizarán 2 hitos de cierre del proceso constitucional. Uno de carácter popular y ciudadano, donde se hará una entrega simbólica del texto a la ciudadanía, y otro de carácter formal y republicano, donde se hará entrega del texto final al presidente. ¿Y qué ha pasado en las comisiones? En la sesión número 11 de la Comisión de Preámbulo se dio revisión a la propuesta de preámbulo, con un texto que indica
nosotras y nosotros, pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Esta propuesta fue revisada por la experta en lingüística Claudia Poblete, aprobada por la Comisión y ahora pasará al Pleno, donde deberá ser aprobada por 2/3. La Comisión de Armonización trabajó en indicaciones para evitar inconsistencias o incongruencias que pudiera tener el borrador de la nueva Constitución. Y por su parte el Pleno votó normas transitorias, aprobando entre otras cosas que el actual presidente no podrá ser reelecto en el 2026 y que la Constitución, en caso de ser aprobada, entrará en vigencia luego de ser publicada y promulgada en el Diario Oficial. Y respecto de otras normas que han generado cierto debate en el último tiempo, como la fecha de término del actual Senado o los quórum para las reformas constitucionales durante el periodo transitorio, no alcanzaron los 2/3, por lo que vuelven a la Comisión para generar una última propuesta. Y recuerda que puedes conversar sobre esto y otros temas ingresando a tenemosquehablardechile.cl/participa. Te estaremos esperando para conversar. Y con esta información llegamos al final de nuestro programa. UChile TV, les recuerdo, transmite en todo el país a través de distintas señales. En la región metropolitana lo hacemos en el 11.2 de la señal digital. Además puede vernos en uchiletv.cl, en nuestras cuentas de redes sociales, @uchiletv, y puede contactarse con nosotros a través del correo canaluchiletv@uchile.cl. Y por supuesto puede revivir nuestros distintos programas en el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Muy buenas noches.